buenos días, señores. Buen lunes, buen inicio de semana. Sí, iniciamos esta semana y con ella pues despedimos casi ya el mes de septiembre. Avanzamos muy rápido, con muchas informaciones, con muchos clamores de la gente, mucho grito al cielo con los precios que se disparan y se disparan, muchas preocupaciones respecto al tema eléctrico, con los apagones, que es el lenguaje que la gente entiende, en provincia fundamentalmente. Nos cuentan que en Santiago es una locura lo que está pasando con las interrupciones. Así es el lenguaje que nosotros siempre decimos, es lo que la gente entiende, porque la gente sabe de apagones prolongados, que es una estafa, con tarifas bastante altas que siempre nos han cobrado, creo que de las más altas de la región. Bueno, pues esa francachela la tenemos. Entaponamientos también como problema y como deuda que cargamos desde siempre por el tema del transporte público de pasajeros, que desde mi punto de vista creo que es donde está el origen de los entaponamientos, porque la gente, al no tener un sistema de transporte adecuado público, pues la mayor ambición de todo el mundo es tener un carrito, y entonces eso aumenta el parque vehicular con las mismas calles. Y ahí está, consecuencias del entaponamiento. En el ámbito de lo local, entre otros temas, aspiraciones, gente que salen, que anuncian, así con su cara tan limpia y sin vergüenza de lo que implicaron los últimos 20 años, o han implicado los últimos 20 años aquí en el país de gobierno PLDistas, solo para mencionar ese caso y ese tramo, que son quienes ahora anuncian cada día una candidatura distinta. En fin, todos esos temas los pondremos sobre la mesa, porque hoy, Fernando, estamos tú y yo. Buenos días. Buenos días, Ivonne, bienvenida, porque hiciste falta. Y además porque comienzas recogiendo una cantidad de importantes cuestiones que acontecen en el país y que marcan la coyuntura actual. Algunas incluso que han sido detenidamente abordadas y tratadas acá, como el tema eléctrico. La pasada semana, con tu permiso, pero en tu ausencia, nos metimos a fondo a analizar el tema de la tarifa eléctrica, sobre todo a propósito de que el ministro se había precipitado a hacer 2 ruedas de prensa, una el lunes anterior y una el miércoles siguiente, para decir primero que el gobierno no había contemplado aumento de tarifa, y después, 2 días después, para explicar no solo que iba a subir, sino cómo la iban a subir y lo tanto que la iban a subir. Entonces, desdiciéndose, ¿no? O poniendo en claro que habló la primera parte una mentira. Y hay que ser directo en eso, porque no es posible que 48 horas después usted se diera cuenta que la iban a aumentar, y que siendo el ministro de Energía y Minas no lo supiera 48 horas antes de su gran rueda de prensa con todo el staff de dirección del sector eléctrico oficial. Entonces, eso llama la atención, porque eso va a coincidir con algo que voy a tratarte y que quiero tratar aquí, que estamos en el deber y en la obligación de tratar aquí dentro de unos minutos. Porque quiero un poco hacer el paréntesis para hablar de algo que toca el sector eléctrico, pero que no es un problema eléctrico. Es un problema del alma, es un problema del corazón para mucha gente, es un problema de los sentimientos para todo el dominicano y la dominicana, que en vida conoció a un hombre intelectual, investigador, economista de mucha calidad, Edwin Croes Hernández. Edwin murió en la mañana de ayer en una clínica de acá de la capital, después de haber sufrir finalmente un infarto, después de tener 3 días en cuidados intensivos tras lo que popularmente conocemos como un derrame cerebral, como un accidente cerebrovascular. Que fue muy duro, bastante amplio en su sistema nervioso, y que acabó con su cuerpo, con su vida. Edwin murió. Edwin es una persona conocida en el país, no solo por su actividad
profesional, intelectual, científica, sino por su labor en el Estado Dominicano. Edwin fue funcionario público, fue de los principales técnicos dirigentes de la CDE durante un periodo, fue justamente administrador de... Currícula enorme. Sí, administrador de Edesur. La única vez que Edesur dejó ganancia, la única vez que en la historia de Edesur ha dejado de ganancia, sobre todo después de la creación de la sede y del proceso de privatización, fue bajo la dirección de Edwin Kroll, que pudo repartir dividendos. Pero además, Edwin fue una gente que desde joven se preocupó por muchas cosas, siendo un hombre de clases medias, bien acomodada, terminaba sus días y su actividad repartiendo periódicos de Hablan los Comunistas en Herrera, fue militante de izquierda, activo, orgánico, se graduó en Cambridge, estudió en Holanda, estudió economía especializada y se hizo un especialista en temas eléctricos y tiene obras importantísimas publicadas como su último libro que habla de los 100 años de energía eléctrica. Su actividad profesional la concluyó en el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, de cuyo grupo inicial él fue parte. Él fue fundador del ODPP de la UAS y corrió durante todos estos años en la discusión de los temas eléctricos, jugando un rol de principalía, no solo en los aportes, sino en el estudio crítico, en el examen crítico y teórico, científico de este tema. El país ha perdido a uno de sus mejores intelectuales, de los más conocedores, de los más efectivos y funcionales en el tema eléctrico de la República Dominicana, en el tema del sector de energía en el país, y no solo, porque fue un economista que en agricultura, que en ONAPLAN, que en diversos órganos estatales estuvo desarrollando y cumpliendo funciones técnicas de mucha importancia. Todo el mundo de los economistas, de los especialistas en el tema eléctrico, ahora están ahí en la funeraria Blandino desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde dándole el último adiós, dándole la despedida a un hombre que va a estar por siempre con nosotros. Sobre todo porque por los vínculos y por su especialidad en ese tema que nosotros siempre tratamos, de un tema tan vulnerable como es el tema eléctrico, ¿sí? O sea que la verdad es que pasa al alma de nuestro querido Edwin, la verdad. Y con Edwin también otras personas queridas, cercanas, que han fallecido en estos días. Sí, Daniel Guerrero, por ejemplo. Daniel Guerrero, economista, catedrático, diplomático, funcionario de la UAS. Funcionario de la universidad, sí. Una persona también bastante... El primer embajador en Cuba. Después de abiertas las relaciones con Cuba tras décadas. Después del 96, en el periodo 96, cuando asumió en el gobierno de Leonel Fernández. Sí, pero una persona muy, muy ligera, muy agradable, muy afable, con muy buena formación. Un PLDista permanente, fue de los fundadores del PLD, fue dirigente estudiantil. Sin embargo, Daniel es de los PLDistas no solo que murió pobre, sino que lo hizo de manera honrada. Así es. Por eso lamentamos toda la muerte de Daniel y por supuesto la del periodista Germán Santiago. Sí, pero Germán ¿cuánta Santiago, gente se nos está yendo? También igual como el amigo Edwin de un infarto bastante catastrófico. Y bueno, que Germán, que no era propiamente mi generación, un poquito antes, pero coincidimos mucho en las lides del ejercicio del periodismo, también estuvo un poco vinculado a ese litoral PLDista, había estado ya hace muy rato fuera de los medios, muchos años en Radio 1000, fue reportero de Radio 1000, también del periódico Hoy, creo que él salía cuando yo entraba justamente al periódico Hoy, y también Germán Santiago falleció esta semana, o sea que hemos sabido de muchas personas queridas que en los últimos días, bueno, pues como dicen algunos, han partido. Esta es una época que ha sido muy dura, no solo por el tema de la pandemia, porque también muchas cosas y de estas muertes y de estos hechos se pierden en el marco y el furor de la pandemia. Pero más allá de la pandemia se ha estado perdiendo mucha gente. Hay una generación que está siendo bastante tocada por la despedida y eso es bastante duro, sobre todo en un país donde las expectativas de vida se nos cuestionan a propósito de lo que pasa y de los acontecimientos en desarrollo. Pero bueno,
es, pero la vida ahí. sigue, ¿verdad? Y bueno, esa es la vida, así tan corta, como dice el poeta, así de corta y... Bueno, es parte de este tránsito también, esa partida irremediable. Y a ti y a mí nos llegan casi todos muy de cerca porque claro, con todos compartimos, más estrecho uno que otro, así, porque es duro. Yo en los últimos 15 años de mi vida lo pasé día por día con Edwin Croix. Eso. Así me contaban hoy también del amigo Freddy Agüero, lamentablemente. De Villajuana. Un villajuanense de toda la vida, de ese grupo, muy cercano a mi querido Daniel Boden, a Machi Constant, que también partió justamente hoy, un bohemio empedernido, un estudioso también desde siempre. O sea que muy lamentable, eso me cuenta mi querida Victoria Curiel en el día de hoy. Pero ya digo, no, la vida sigue, Fernando, y hoy tenemos muchas informaciones, no solamente vinculadas a ese sector eléctrico, que por lo menos en las conversaciones nuestras siempre estará presente, porque es un drama realmente y porque ahora en esta coyuntura está plagado de incoherencias, sobre todo por personas que uno esperaba y sentía y tenía la esperanza, ¿no? Que iba a dar un giro, que iba a ser diferente, y me estoy refiriendo al ministro de Energía y Minas. Los traspiés que se han dado, pues bueno, siempre tendrá que ser motivo para la crítica en el sentido de que, y en la esperanza de que pudiera de alguna manera enderezar entuertos, pero como esos son decisiones políticas que van mucho más allá, lamentablemente yo creo que ahí un poco se derrumban esas esperanzas. Hay mucha situación con las interrupciones, hay un tema terrible con las tarifas, qué bueno que ustedes lo trataron en profundidad, y ojalá que la gente pueda entender y empoderarse también, ¿no? Porque lo que han hecho es sorprender. Hasta más de un 40% se han elevado las tarifas por supuesto en la gente que menos consumo tiene, porque ese es el problema. Yo veía que el consumo en menos de 300 megas, ¿verdad?, en términos de los impuestos, van a aumentar o han aumentado. No así con los grandes contribuyentes. Entonces tiene que ser siempre el tema eléctrico. No, a todo el que consume más de 700 kilos, de 700 kilos mensuales, le va a bajar la luz. Le va a bajar. Entonces los que consumen, y todos los que consumen 300, hasta 300 le va a aumentar. Le va a aumentar y le va a aumentar de manera organizada, sistemática, progresiva y trimestral. Cada 3 meses, durante 18 meses, van a ir elevando de 4.44 el costo del kilovatio a 11. Entonces la gente que empieza... Y a los de arriba se lo van a bajar. Entonces yo no entiendo. ¿Cómo que no lo entiendo? No. A los que consumen más, le van a bajar para que consuman menos. Para que paguen menos. Lo que estamos buscando, un punto de equilibrio para que todo, y los que consumen menos son la gente de menor poder adquisitivo. Lo que estamos buscando es, como dice el pueblo, mucha gente. ¿Qué está buscando el gobierno con esa medida? El gobierno está buscando con esa medida 2 cosas. Número 1, recuperar dinero, supuestamente. Y segundo, facilitarle la vida a los que más pueden para que inviertan en la economía y el país aumente sus capacidades. Se me había olvidado que este es un gobierno empresarial. Es un gobierno empresarial y de repente lo perdí de vista, obviamente. Nos confundimos y pensamos que era un gobierno del PRM, ¿no? Claro. Es un gobierno de la troika empresarial monopólica de los grupos de élite. Es un gobierno empresarial porque, señor, ¿quiénes son los que consumen más de 700 kilos? Los que menos pueden, parece. No, esos son los que más pagan. Esos son los que más... Que pagan el 97% de la factura que les llega. No, pero esos son los que consumen menos de 300. Sí, menos de 300. La inmensa mayoría. Exactamente. Más del 90% de los consumidores. Entonces, el 70%, ese que cubre, ese que te consume 700, ese se reduce. Sí, es un grupo empresarial que puede pagar y que consume mucho. Que puede pagar, que debe pagar, que consume y que además son los que se quedan con todas las riquezas. ¿Y qué tú visualizas que podría ocurrir? Porque la gente, yo me imagino que empezará rápidamente. Hay que empezar, ustedes lo trataron la semana pasada, pero yo creo que el tema de la tarifa hay que seguirlo remachando. Mira, hay dos para cosas, que la gente entienda. O sea, hay dos cosas que se empiezan a discutir. Si vas a las redes, hay 2 cosas que se empiezan a discutir. Incluso es parte de la discusión, no solo de todo el grupo social, del sector social que ha discutido y participado del tema eléctrico, sino que es una discusión que está en todo el campo popular y en las organizaciones sociales y comunitarias del país. Hay 2 ideas clave a propósito de discutir el tema eléctrico como una cuestión fundamental.
¿Cuál es? En este país la ciudadanía tiene que responder desde dos lógicas. O lo obligan, si el gobierno persiste en que a partir del 1 de octubre, porque la fecha es clara, o sea, el ministro fue claro, supuestamente él no debía hablar de tarifa, porque él es el ministro y quien habla de eso es el superintendente, pero con superintendente... Estamos hablando del ministro de Energía y Minas, que había dicho en principio que es improbable lo del aumento de la... Sí, pero ahora, hablando claro, se ha dicho exactamente no solo que la van a aumentar, sino que a partir del día 1 de octubre, o sea, la semana que viene. Y al hablar de eso, le está planteando solo dos alternativas a la gente. Número uno, el colocarse en una actitud de rebeldía frente a un hecho que el presidente de la República debería de tener por las implicaciones que tienen. ¿Cuál es? El hecho de que la gente está planteando que no pagar la luz, porque es pagar apagones y pagar los caros. Y peor, ¿y sabes que de otra cosa que se está hablando, oye, no, es más cara, es más grave, porque aquí hay incluso sectores planteando que el gobierno no está dejando otra alternativa que no sea parar el país frente al tema de la luz para llamar la atención. Okay, pero cuando estamos hablando de la decisión de no pagar la energía, estamos hablando de ese grupo. De no pagar el aumento. De no pagar el aumento. Bueno, de no pagar el aumento es no pagar la energía, porque tú no vas a fraccionarlo. Pero la gente lo quiere pagar y paga bien. Perfecto, pero no, después que te lo aumenten, tú lo pagas todo o simplemente no lo pagas. Entonces es no pagarla. Pero hay otra alternativa. ¿Me permites, hay otra alternativa que se lo cojan. Pero bueno, está bien, que se lo cojan o que no lo paguen. ¿Tú sabes qué? Estamos hablando de más del 90% que normalmente sí paga, es lo que tú acabas de decir, porque sería ese grupo de los consumidores que no pasan del tope de los 300 kilos, que serían los que se resistirían. ¿Y qué van a hacer entonces? Es una presión. Y este gobierno está en condición de soportar o sortear presiones de ese tipo solo por el tema eléctrico, sin contar, por supuesto, con los otros elementos y las otras situaciones que se están dando también. Es bastante complicado y muy retador. Este mes de octubre es el mes de la discusión del presupuesto. Se supone que si el gobierno va a meter en nombre de las reformas el paquetazo fiscal, o sea, la llamada reforma fiscal, que no va a ser reforma nada, va a ser contrarreforma y paquetazo contra la gente y contra los consumidores. Y ya comenzaron con el tema de la energía eléctrica. Si usted... gradualmente, tú visualizas, gradualmente ellos van a ir aumentando. Ellos están haciendo como parte del paquetazo y la reforma. Así, la reforma un poco para cubrir el proceso y entretener. Pero es lo mismo, la misma receta, es la misma práctica que el PLD. Si te aumentan la tarifa eléctrica como decidieron hacerlo a partir del día 1 de octubre, o sea, dentro de una semana. Si además de eso te meten más impuestos a través del pacto fiscal o a través de otros recursos prácticos como acostumbran todos los gobiernos anteriores. Si encima de eso continúan en aumento los precios de los medicamentos en un país donde el sistema sanitario está en una situación absolutamente difícil, y si encima de eso viene el tema del aumento de los combustibles y como consecuencia de ello los pasajes, este país está apostando a una situación muy difícil. Y si encima de eso nosotros seguimos un poco jugando, yo no sé, al retraso con todo el tema educativo, porque eso es otro tema importante también. ¿No, y sin empleo? Sin empleo. Entonces yo creo que la verdad, yo creo que el desafío es bastante serio. Ojo, y peor aún, no nos faltaba uno, el quinto elemento, el elemento de los precios de los productos de primera necesidad y de los productos en sentido general. ¿Para qué sirvió entonces? ¿Para qué sirvió? Porque ahora, mira, el pollo por las nubes, 75 pesos una libra de pollo. Eso, claro, a raíz del tema porcino. Pero no se autorizó para que empiecen 75 fluctuando, que a veces se mete hasta 100 la libra de pollo. Sí, porque aquí no hay control de nada. Pero bueno, no se dijo entonces que la importación que pudieran hacer para que un poco pueda mermar. ¿Qué pasó con eso? Igual, los precios siguen bastante complicados. Y aquí hay productos con los que no se puede jugar. El pollo es uno de ellos. ¿Y el pollo es uno de ellos? Entonces, y el precio de esos productos. Y precios como el de los pasajes. Pero no solo eso, es que todo, absolutamente todo, se eleva. No hemos mencionado los teléfonos, no hemos mencionado la comunicación. Y si tú a eso le sumas a los apagones, también le sumas el caos en las calles, el entaponamiento, el tema de los parqueos, el tema del caos. Oye, eso irrita. Yo te voy a agregar algo para hacer una pregunta que quiero reiterarla en nombre de quien la dijo.
Si a todo esto usted le agrega la inseguridad ciudadana, que no hablamos nosotros ahora, que se habla todos los días en el país y que se está planteado como uno de los temas colaterales a una de las supuestas reformas, como la de la Policía Nacional, que ya no basta con inventarse comisiones, con inventarse cosas para entretener y distraer, sino que además está planteado como una de las reformas importantes. Si a todo eso usted agrega lo que está pasando en el país, yo hago la pregunta que se hizo Fafa Tavera. ¿Y qué cambio es este? Entonces esa criminalidad y esa delincuencia, que es precisamente producto de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y que yo no sé de qué manera es que se va a enfrentar si no se soluciona todo lo que hemos estado mencionando. A lo mejor nos entretienen con algún apretón del que no facilitan totalmente que haga el sistema judicial a propósito del tema de la impunidad, de la corrupción y de la práctica malvada del despilfarro público. Porque si eso se da, entonces se incorporan elementos de impacto político directo que ponen las condiciones del país en el borde, en el riesgo no solo del conflicto social agudo, sino de los problemas de gobernabilidad. Entonces, ¿con qué nos van a entretener? Con la salida a la gatera, señores, de más y más candidatos que si tuvieran vergüenza y si hiciésemos una revisión de lo que implicaron los últimos 20 años de gobierno, también, que todavía arrastramos y que no piensen que por estar entretenido y preocupado por lo que ahora ocurre, por sobre todo esas perspectivas que hacemos y desafíos que van a implicar para el gobierno, nos vamos a olvidar de lo otro, donde la verdad es que todos los temas que tienen que ver no solamente con derechos fundamentales de la gente, se lo tragó la corrupción y se lo tragó la impunidad. Ok, ¿con qué nos van a entretener? Es una avalancha. Nos van a entretener con la salida de muchos descarados a postular a la candidatura presidencial. Usa un lenguaje no sexista, descarados y descaradas. Exactamente, porque hay descaradas también que salieron a la gatera. Porque, mira, eso es una jugada interesante que puede ser una combinación para el proceso de la nueva impunidad. Si desde el litoral del PLD en sus dos versiones te sacan una avalancha de candidaturas que entretengan la gente y que planteen un juego político diferente, en el momento donde es necesario acelerar el proceso de lucha contra la impunidad y procesos judiciales que tocan de manera directa a la figura del expresidente Danilo Medina, ¿cómo estas candidaturas no solo son una entretención, sino que se combinan con algo que dijo el presidente, que, aunque respondiendo a una interrogante no de iniciativa propia, fuera del país, en New York, dijo que en año y medio era que él iba a hablar de la reelección? Estamos hablando de si él dice eso, porque ya está pensándola. Estamos hablando del presidente Luis Abinader. No, pero había dicho algo antes que eso. Había dicho que nunca postularía mucho más allá de 2 periodos, porque es lo es para lo que le habilita la Constitución y está en su derecho. Por tanto, lo había anunciado. Y está en su derecho, pero yo creo que la mejor manera del presidente repostular sería trabajando fuertemente en todos esos puntos y elementos que estamos señalando para que haga entonces un buen gobierno. Mínimo como él lo planteó. Porque él mismo dijo que la gente aquí estaba ávida, necesitada, ¿no? No solamente de reformas y reestructuraciones en muchos aspectos, sino de que óyeme, se prioricen elementos aquí y se haga una buena gestión. Mira, si esto sigue por donde va... Entonces, no es hablando de que me repostulo, no, es simplemente actuando y haciendo lo que tiene que hacer. Y hacer lo que tiene que hacer, en este caso, para el presidente tendrá que definir algunos roles. Si las cosas siguen por donde van... algunas líneas. Ivonne, si las cosas siguen por donde van, si el curso de los acontecimientos se vuelve indetenible, de aquí a diciembre vamos a tener un proceso de exacerbación del estado de ánimo de la gente y de respuestas dispersas, pero en todo el país de manera continua y sistemática, de los grupos sociales y de las comunidades. Por donde quiera esto está lleno de cosas y no tocamos incluso los problemas que hay que están relativos al medio ambiente, al tema de la explotación minera, a comunidades en lucha en todas las zonas del país frente al proceso de depredación que impone al medio ambiente la lógica de la explotación minera sin freno, que está estimulando un gobierno que privatiza más todos los días con sus APP y sus fideicomisos y está llevando el país a un momento donde ojalá y el Señor nos acabe confesado. Bueno, mientras tanto hay un grupo que se llama Acción Rápida en Nueva York que ayer
antes de ayer acarreó a 2 o 3 después de una incesante búsqueda del expresidente Leonel Fernández, con quien se estrenaron hace 8 años, en una carrera loca que lo mandó a salir por la puerta de atrás, por donde probablemente saldrá en estas pretensiones de ser de nuevo presidente de la República. Restaurado políticamente. Y con lo que se encontraron fue con el infeliz de Bautista Rojas Gómez, ay, quien tuvo que pasar por la vergüenza de que le vociferaran todo lo que quisieron. Y yo no sé si entretenernos con Acción Rápida, que me parece muy bien lo que hacen, porque simplemente van a la raíz, son radicales, ¿no? Y van a la raíz del problema y acorralan. O con los que están saliendo ahora a la gatera de manera descarada, digo yo, y eso lo podemos explicar perfectamente por las implicaciones que fueron esos 20 años de gobierno, en términos de corrupción e impunidad, salir con su cara limpia, como que sin nada, sin pedirle siquiera perdón a este país, pretendiendo gente que como Leonel Fernández presumían que eran el destino de nosotros, vaya, que desgracia para los dominicanos. Entonces, o nos entretenemos con todo este paquete que sale ahora, ¿verdad?, presumiendo y tratando de postular por la candidatura, o con Toquilla. ¿Con cuál de los dos? Vámonos a la pausa, espérate, bien, que eso me lo dices ahora. Hablábamos al final, porque quiero que toquemos un punto a propósito, y eso tiene que ver con 2 actividades importantes que se celebraron la semana pasada, que fue la Asamblea General de la ONU versus la CELAC en México. Unidad en la diversidad, así con eso terminaron ellos ahí, muy a pesar de los gobiernos de los presidentes más conservadores que estuvieron ahí en la ONU, y por supuesto con una matrícula de 16 de 33 miembros que tiene la CELAC, bastante considerable. Antes de eso nos quedábamos en un punto y tú ibas a señalar respecto a ese grupo Acción Rápida que pone a correr a muchos, pero que además también tiene mucho criterio, ¿no? Mucho criterio, no es a lo loco que actúan. Y son selectivos, se manejan con buen nivel de información. Son selectivos, buen nivel de información y gente con buen nivel de formación. Sí, además, sí, con buena explicación de por qué una explicación actúan teórica, ellos saben por qué actúan, gente que no tienen vínculos con ninguno de los partidos, ¿no? Pero sí gente... Son ciudadanos. Son ciudadanos con mucha sensibilidad social, con mucha responsabilidad. Ciudadanos bien empoderadas y gente muy capaz. Y que se financian porque han querido descalificarlos. No es un grupo muy grande, pero poco a poco se han ido uniendo otros estados. Se desplazan de manera increíble e incluso a otros países, como hicieron en Canadá. La persecución a Leonel Fernández fue, óyeme, que estuvo de gira y que ellos, lo pusieron, óyeme bien, lo pusieron ellos a no presentarse ni asistir a cualquier escenario, y eso es importante, ese pequeño grupo de personas, ¿no? Y finalmente el pobre Bauta, bueno, qué pena que no pudimos pasar el video, el pobre Bauta fue uno de los acarreados por el grupo Acción Rápida, que yo reivindico definitivamente. ¿Sabes que eso está muy asociado a la experiencia que vivió el país cuando se sacudió la República Dominicana con millones de personas movilizándose durante años contra la impunidad? Que esto sacudió... 3 años para recorrer el país completo. Eso sacudió no solo los 48.000 kilómetros cuadrados, sino todos aquellos espacios del mundo donde dominicanas y dominicanos hacen vida, en todos los continentes. Hubo movilizaciones, hubo expresiones, hubo acción directa. Y en los Estados Unidos, de manera muy especial, se inauguró esta experiencia de ir a los lugares públicos y a los sitios donde asistían y se hacían presencia a los responsables del desgobierno y de la corrupción. Déjame decirte que que eso se inauguró y fue de manera muy espontánea. ¿Sabes con quién se inauguró? Con el que estaban procurando ahora, que era con Leonel Fernández. Fue simplemente a la salida de Leonel Fernández, cuando aquí, porque a la gente hay que recordarle cosas, cuando aquí nos juntábamos ahí en la Plaza de la Independencia, aquí en el Parque Independencia, cuando el déficit, recuerda, que dejó el país en una situación terrible. Que después implicó aquí la visita a las casas de algunos de esos grandes corruptos del país. Claro. ¿Te recuerdas las visitas allá a la Nacaona? Así es. Aquí muy próximo de aquí, en la Nacaona, a la Torre Caney. Exacto, la Torre Caney, que yo no sé cómo esta torre no se ha caído.
con el peso moral que tiene. Claro. Digo, con el peso de inmoralidad. De inmoralidad, el peso de inmoralidad. Yo no sé cómo esa torre se ha sostenido, porque la verdad que tiene un soporte grande para aguantar toda esa inmoralidad acumulada y de gente que son partes y que viven ahí. Pero bueno, en esos momentos, que era con aquel déficit fiscal, que siempre recuerdas, lo conversábamos, que fue a raíz de la entrada entonces de Danilo Medina, yo creo que es bueno recordar... Danilo habló de aquel maletín lleno de facturas. De factura, pero que después entonces... qué sé yo, cuántos mil millones. Pero eso se resolvió con una facilidad increíble cuando Leonel dijo los 44.000 millones de todo ese déficit precisamente para aupar la candidatura de Danilo Medina. ¿Ok? Que fueron gastados, que fueron invertidos. Dijo, entonces, esté tranquilo que usted es un presidente hijo de esa corrupción. De esa corrupción, y dijo con cifras 44.000 millones. Por eso, aun cuando Danilo quiso, en principio, cuando uno presumía que tenía algún nivel de decencia, porque yo creo que no la tiene, personalmente yo pienso que no la tiene, en el manejo, por supuesto, de las cosas públicas, cuando quiso establecer algún tipo de distanciamiento no pudo, estaba amarrado hasta lo último, precisamente hacerlo de Leonel Fernández, porque ya la situación por el manejo del poder y los intereses hace rato que venía, desde 2008, arrastran ese pugilato. Por eso cuando finalmente salió Leonel Fernández, fue nada más que formalizar una ruptura que al menos entre ellos que se vendían como líderes del PLD. Ahora, una cosa sí es cierta a propósito del aniversario del profesor Juan Bosch en estos días. Increíble. Y de todo ese proceso. Escuchar tú a Leonel Fernández, porque Danilo se ha reducido tanto que solamente tú lo ves en la funeraria y por la puerta trasera, por ahí mismo por donde transitan los muertos, por lo menos en esta etapa. No hay otro camino, ¿no? Pero Leonel, que sí está pensando como que la gente... Olvidó, hay que recordarle, tú sabes lo que estaba hablando, que fue parte de lo que había dicho incluso Juan Bosch en esa propuesta decente de gobierno que terminó con un golpe de Estado, y uno de los ejes fundamentales era hablar de garantizar las tres calientes al pueblo dominicano y vergüenza contra dinero. Y Leonel tuvo el tupé ahora recientemente de hablar de garantizar las tres calientes al pueblo dominicano. Hay que tener poca vergüenza, y mucho menos, y ni qué pensar en este discurso de vergüenza contra dinero, que no es más que corrupción, ¿no? Que no es más que persecución a la impunidad y a la corrupción de entonces, y eso pues le costó a Juan Bosch esa propuesta, yo pienso, decente de gobierno. En el imaginario de la gente, si hay osamentas que pueden haberse sacudido, meneado, como dice el pueblo, de forma nerviosa durante los últimos 20 años, precisamente por eso, de aquel personaje de nuestra historia que se sintetizó en algún momento desde el punto de vista político en una coyuntura con la expresión vendida por su propia organización de que ni robó ni mató, Juan Bosch, son sus osamentas. Si hay algún muerto de este país, debe haberse sacudido de manera permanente en estos 20 años él, y ahora mucho más, porque ahora se agrega un proceso no de impunidad, sino de doble impunidad. Impunidad quieren pactar de nuevo los danilistas ahora con el gobierno de Danilo, apoyado fundamentalmente en la presión de los grupos oligárquicos que controlan, que secuestraron el gobierno, que ganó el PRM pero que no ejerce, y que controlan justamente los grupos monopólicos de élite, porque saben que la profundización de la lucha contra la impunidad va a arrastrar a los grandes empresarios de este país, que también son parte de esa corruptela instalada durante todos estos años, que han sido parte de eso, no por elusión de impuestos, ni por simple evasión de impuestos, sino por robo y por articulaciones mafiosas al aparato del Estado y a una partidocracia política absolutamente corrompida. Entonces, del PLD. En ese punto, y la verdad, aunque es un poco, porque nosotros vamos a tener una campaña bastante larga. Aquí hay dos partidos que ya tienen más o menos definida la cosa. No, ya casi empezamos a estar la del propio presidente. Ya no, por eso te digo, aquí hay dos que tienen bastante definida la cosa, porque ya está clarísimo que Luis Abinader podría ser el candidato de nuevo, por lo menos la Constitución no se lo impide. ¿Ok? Y ya ha dejado caer par de cositas que yo siento que más que decir... Ya habló de los 8 años. Lo que tienes que hacer,
que sería la mejor manera, hacer, ¿no?, lo que tiene que hacer. Coherencia con su propio programa. Coherencia con lo que usted dijo. Lo que prometió. Exactamente. Entonces, por un lado. Y por otro lado, la fuerza del pueblo con Leonel Fernández. Y, por supuesto, lo que está ocurriendo aquí con un grupo de gente en el PLD con todo y su lastre, ¿sí?, porque tienen un gran lastre. Para mí es muy improbable que Leonel Fernández pueda ganar unas elecciones, bueno, pero más improbable aún es que alguno de esos pretendidos del PLD lo haga. Luis Abinader, óyeme, son demasiados retos, son demasiados retos y desafíos, y yo no sé, como siempre yo he dicho aquí, yo no sé hasta dónde va a establecer las fronteras de algunas cosas, como por ejemplo lo del empresario, lo del servidor público. A mí me preocupa mucho eso, y sobre todo, porque yo creo que estaría a tiempo, pero estaría a tiempo si camina con la gente, con esa misma gente con la que él se involucró. Voy a plantearte una... Pues, de no ser así, Fernando, y es lo que voy a dejar ahí, ¿cuál es la perspectiva que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que podría pasar? Descalificando lo otro, y esto dependiendo de cómo se retomen las cosas, que nunca podrá ser sino del lado y de la mano de esa gente que es diferente ahora. A la pregunta que te haces, que yo digo, esa pregunta tiene que hacerse el pueblo dominicano y nosotros también como parte de él, es como la que te quiero formular directo. Sí, aquí hay un vacío de liderazgo y de dirección política que crece. Que hay una crisis. Sí. En un momento donde el gobierno está siendo ejercido no por el Partido Revolucionario Moderno y por los partidos y la partidocracia como tal, sino está siendo efectivamente conducido, inducido y llevado por los grupos de poder oligárquico tradicional más grandes del país. Si en medio de esa situación la realidad del conflicto se profundiza, ¿qué podrá pasar desde el punto de vista político-electoral en la República Dominicana? Tomando en cuenta la crisis de los partidos, la crisis de alternativa, porque la hay. Sí. La reelección ni es camino ni está abiertamente formulada. Los partidos tradicionales te tienen a un PLD formal que ya empieza a tener propuestas de candidaturas como la de la esposa del presidente del expresidente Leonel Fernández y otros. La ex vicepresidenta y primera dama, Margarita Cedeño. Pero además que tiene a Danilo Medina de alguna manera en la obligación de plantear otros Gonzalo, pero que tiene a Leonel Fernández que ya del no otro está en lado, las mismas capacidades de hacerlo como lo hizo en ese momento. Y que tiene a Leonel Fernández con un velatorio infame sobre la otra parte del PLD, la de Danilo, que parecería va a entrar a las condiciones del viejo Partido Reformista de convertirse en una suerte de despojo, despojo. De despojo, así de cuerpo a lo que mismo ellos redujeron al PRD y a al lo que el propio Reformista. Balaguer, no, Balaguer se redujo eso él mismo. Bueno, pero Balaguer lo redujo la formalidad reconstituyendo un aparato que le permitió tener 3 partidos al mismo tiempo. Balaguer el se lo dejó para que Reformista, ellos se lo disputaran. Sí, pero él se murió con 3 partidos, con el PLD, antes de dividirse, con el PRD y con el Partido Reformista. Pero arrodillados los 3. Por supuesto. Porque no fue de que, no, Balaguer se murió con los 3. Con los 2 arrodillados, y el de él se llevó una buena parte de su partido y dejó un despojo. Tengan, dispútense. ¿Qué es la táctica? Y a eso se redujo después el PRD, y a ese camino, irremediablemente, pienso yo, va el PLD de Danilo. Pero que si bien Leonel Fernández no puede contar con que el país es el mismo y que va a pasar lo mismo que pasaba con el balaguerismo, que era capaz de reciclarse y de resituarse el mismo, no importa lo que pasara. Porque era una especie de trulla que cada 4 años confluía. Ahora, sin embargo, que Leonel se engulla, recupere los despojos del PLD de Danilo para engrosarlos a su PLD que hoy llama Fuerza del Pueblo, no le asegura absolutamente nada por el vacío político que hay en un país que cree cada vez menos en toda esa partidocracia porque la corrompida. gente ya no está en eso de recorrer la galería de los ex amores, de que si me conviene o no me conviene, o si es más o menos, o si este es menos malo. La gente no está en eso. Entonces me preocupa, a partir de ese razonamiento, ¿qué podría ocurrir entonces en una el país? recomposición, En términos de exacto, una
recomposición política del país para ver si se reconstruyen ofertas en el marco de una transición de la sociedad dominicana desde el punto de vista político que ellos no tienen asegurado. Pero ahí se pueden colar cosas que podrían no ser agradables. Por supuesto. No. Porque hay muchos en acecho. Sí. Y eso sí podría ser muy peligroso. Pero las instituciones no son iguales, el pueblo dominicano no es igual. No te olvides que salido del corazón de Marcha Verde y de la experiencia construida de un pueblo movilizado contra todo el partidismo, incluyendo estos despojos que quedan ahora, aparecieron iniciativas, fórmulas y prácticas como la de acción rápida. Sí, pero eso no puede ser tampoco a la loca, porque nada de eso se puede hacer, Fernando, si no es sobre el marco de que la gente esté organizada y esté dirigida. A la loca, la tendencia es una convergencia desde el pueblo y desde la sociedad que rescate por lo menos el compromiso alrededor de un país decente. Entonces, esa es la otra parte, esa convergencia. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Yo creo que también hay un gran vacío. Pero tal vez no un vacío, sino un proceso de aparición de eso en lo que está pasando en experiencias no solo como la de acción rápida en Estados Unidos, sino lo que está pasando aquí en relación a temas donde se está produciendo esa confluencia como la acción de la gente sobre el tema ambiental, sobre el tema de salud, sobre el tema de la tarifa eléctrica y sobre el tema de los impuestos y los precios o sobre el tema de la explotación minera en el país. El tema ahora es que nos tenemos que ir y mañana nos vamos a reencontrar, decirles que esto sube a la plataforma de YouTube y bueno, agradecer siempre que nos siga a través de esto. El punto crítico hoy, señores, ahí está. Pues, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Hacia dónde avanzamos como país? ¿Hacia dónde nosotros avanzamos y hacia dónde vamos a llegar? Porque de que hay vacío y hay crisis acumulada, las hay. Pero hay esperanza, sí. Eso nunca se pierde y las hay. Seguro. Hasta mañana.